El filósofo griego Platón vivió unos 400 años antes de Cristo. Platón escribió una obra titulada República. Esa obra sirvió de base a movimientos políticos, a ideas políticas. La idea de Platón era que los sabios gobernasen las naciones, que hombres sabios fuesen los reyes y presidentes de las naciones. Y eso en realidad nunca ha podido ser. Hombres sabios no han presidido las naciones. Quienes las han presidido han sido hombres corruptos, hombres que han oprimido a los pueblos, a las naciones, a los ciudadanos. Y desde que Platón escribió su obra, ha habido diferentes movimientos políticos, dictaduras, monarquías, y la democracia tal como se conoce hoy en realidad ha sido desastrosa para muchos pueblos, para muchas naciones. La política ha corrompido a los hombres y ha literalmente saqueado a los pueblos. Difícil es encontrar en el mundo gobernantes que sean de verdad honestos, y particularmente en el mundo hispanoamericano, en el mundo latino, la corrupción prevalece, perdura, rige. Pero no será siempre así. Un día eso ha de terminar. Es nuestra esperanza y es nuestra confianza. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero comentar con vosotros la enseñanza del Salmo 101. Este es un salmo de David. No dice más en la inscripción que encabeza el salmo, Salmo de David. David fue escogido por Dios de ser un humilde pastor de ovejas en Belén de Judea. Dios ordenó al profeta Samuel a ungirlo para que en su tiempo fuese el rey de la nación de Israel. Después del fracaso de Saúl reinó en Israel por 40 años. Después de su fracaso, Dios elevó a David al trono. Es más, Dios hizo un pacto con David, un pacto incondicional. Se llama el pacto davídico. Y en ese pacto, Dios promete a David que de su simiente siempre habría alguien que se sentaría en el trono.
Y le prometió también a David que de su simiente nacería el Mesías que reinará y que gobernará la tierra con justicia, con rectitud, con amor, con misericordia. Y así está escrito en la palabra de Dios. Dios envió a través de la simiente de David al Mesías, Cristo Jesús, nacido en Belén de Judea, aclamado por ángeles, adorado por sabios del oriente. Y ese Jesús vino a este mundo. Dios se encarnó en él y murió en la cruz del Calvario por el pecado del hombre. El profeta Isaías describe su muerte en el capítulo 53 de su profecía. El herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga somos curados. Pero en ese mismo capítulo Isaías profetiza que después de sus sufrimientos vendría su gloria. Él vendría a reinar con poder y majestad. Dice allí en Isaías 53 que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dios tiene un plan que Él va a cumplir literalmente. Y su plan incluye que en este mundo habrá justicia y habrá paz y habrá santidad. Y eso ocurrirá cuando el Mesías venga a reinar. Ahora vivimos en un tiempo, en una época, cuando el hombre gobierna la tierra. Ese es el plan de Dios. Pero los gobiernos humanos, todos, absolutamente todos, están encaminados al fracaso. Un día vendrá aquel que traerá misericordia, paz, santidad y justicia a este mundo. Eso es lo que enseña el Salmo 101. Eso es lo que David expresó cuando escribió este salmo. Dios traerá la paz que ha prometido. Misericordia y juicio cantaré, dice David al comenzar este salmo. A ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. Esa misericordia y ese juicio del cual David dice que cantará, esa paz y esa perfección tiene que ver con la presencia misma de Dios.
En el aspecto personal, no hay paz en el corazón del hombre hasta que conoce a Cristo como Salvador. Hermano y hermana, tú sabes bien, y yo sé bien, que solo hay paz en nuestro corazón cuando Cristo reina. Dice allí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Ese es el tipo de rey que Dios quiere. Ese es el tipo de gobernante que Dios quiere, que ande en la integridad de su corazón y que ponga delante de sus ojos todo aquello que es justo. Pero el hombre pecador no hace eso. He recorrido todos los países de Hispanoamérica, sin excepción. En todos ellos, la gran queja de los ciudadanos es la corrupción de sus gobernantes. Los gobernantes que son electos para gobernar el pueblo, para hacerle bien al pueblo, se aprovechan de su gobierno, de su posición, de su autoridad, y lo que hacen es saquear el tesoro público. Prácticamente no hay excepción en ninguno de esos países. Dice David en este salmo, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Dios quiere que los que gobiernan se comporten con justicia. Y es por eso por lo que Dios estableció una monarquía en Israel, para que el rey fuese un monarca justo, un rey justo. Y el Señor Jesucristo, cuando venga por segunda vez a este mundo, vendrá a reinar y Él será un juez justo, perfectamente justo, santamente justo. No habrá corrupción ninguna en su reino. Dice el Salmo, en la segunda parte del versículo 3, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. David quería ser un rey justo, quería ser un rey ejemplar, pero aún así hubo fallas, hubo faltas en su reino. Cuando Jesucristo venga, Él reinará con justicia y perfección en el mundo. Versículo 4 dice, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Eso es lo que David prometió hacer, pero eso lo cumplirá perfectamente Jesucristo cuando venga a este mundo a reinar. David continúa diciendo, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros ni de corazón vanidoso. Eso es lo que el buen gobernante, el buen rey debe hacer. Dios quiere que los que gobiernan los pueblos lo hagan con justicia. La democracia no es el sistema ideal, porque abre las puertas a esa corrupción de la que he hablado. Pero Dios exige que todo aquel que ocupa un cargo de autoridad, que gobierna, que lo haga con justicia,
que lo haga con rectitud, que lo haga con equidad. Como dice el versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que anda en el camino de la perfección, éste me servirá. Dios quiere que los gobernantes sean justos, sean rectos, sean honestos, que gobiernen sabiendo que por encima de ellos está la autoridad de Dios. El Salmo termina con estos dos versículos que son un desafío a cada uno de nosotros. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. El Rey justo, el Rey que agrada a Dios, quiere que esos que están a su alrededor no mientan, que actúen con justicia, con rectitud y con verdad. Y dice el último versículo, de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. De mañana significa hora temprana. Recuerde, querido amigo, querido hermano, querida hermana, el Mesías viene y viene con justicia, con poder y con majestad. Y todos los ciudadanos de su reino debemos vivir bajo su autoridad y practicar la justicia. Él es un juez justo, Él es un rey justo, y Él reinará en paz, en justicia y en santidad. Que Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana, querido amigo que me escuchas. Que tú y yo caminemos practicando la justicia de Dios, la justicia de Cristo, la justicia de la que habla y enseña y exige la palabra de Dios. Que Dios te bendiga ricamente en este día. Amén y amén.